También se ha atacado a Heráclito, se ha dicho que Heráclito se fue al monte, como se supone, para los griegos se supone que el individuo humano solo se podía realizar en la polis y no en el monte. Entonces, como se fue al monte, ya era un bicho raro y que comía solo hierbas, y que entonces le dio hidropesía y se metió en un establo y se cubrió de bosta de vaca para curarse la hidropesía. O sea, lo querían pintar como un loco, igual que a Pirrón de Elis lo pintaron como un loco, Aristóteles lo pinta como un loco, etc. Sus discípulos, según Aristóteles, tenían que perseguirlo para que no cayera por los precipicios ni lo atropellaran los carros que andaban por allí de caballos, etc. Bien. Es interesante que los shramanas, que hoy en día se piensa, por lo menos en este libro Greek Buddha, él piensa que los shramanas son todos budistas, en distinción a lo que se pensaba antes, que había distintos tipos de shramanas, incluyendo unos jainas. Entonces los shramanas se dividían en los shramanas de la selva y los shramanas de la ciudad, por así decir. Y los shramanas de la selva comían solo hierba, o sea que incluso no tendría por qué haber sido un insulto a Heráclito, una manera de desestimar su filosofía, que él de verdad hubiera andado por el monte comiendo hierba, ¿no? Bien. En todo caso, esto debe ser no más que una fábula. Esta tradición se contrapondría a otra tradición, que es la tradición de origen órfico. Esta no nos va a dar tiempo de tratarla acá. Si yo vuelvo a México y si se tiene la buena voluntad de hacerme otra invitación para que venga a la facultad, entonces daré la segunda parte, que sería sobre la tradición que yo considero órfica, que comienza con los pitagóricos, que consideran que hay un alma y un cuerpo, aunque se considera que el alma es material, el alma se corrompe cuando entra en el cuerpo, se contamina, entonces hay que purificarla. Toda esa es la tradición órfica. En el orfismo era a través de los misterios que se purificaba el alma. En Pitágoras, en el pitagorismo, es a través de las matemáticas, la música, etc. Después Platón sería para, bueno, los primero que nada, los heliatas, todo, o sea, tanto Zenón de Elea como su maestro Parménides, etcétera, serían parte de esa misma tradición dionisíaca. De hecho, hay testimonios, algunos de los cuales se consideran, no se les considera totalmente auténticos, pero hay uno que aduce Platón y otro que aducen otros, pero en todos los casos son gente que está conectada al pitagorismo, los maestros supuestos de, digamos, los heliatas en general. Y, por supuesto, Platón. Entonces, siendo esto así, habría una tradición totalmente dualista en la cual el cuerpo es malo, el alma se corrompe de distintas maneras. Platón lo explica de una manera muy compleja, y cómo se purifica de una manera mucho más compleja que todos los que vinieron antes. Y la otra es una de comunión en la cual no hay dualismo, no hay distinción entre alma y cuerpo. El cuerpo no es malo, el cuerpo no contamina el alma, el cuerpo puede ser el vehículo para descubrir el alma universal, que es el principio cognitivo de todo el universo. En mi interpretación, esto es el logos de Heráclito. Esto no es otra cosa que el famoso logos de Heráclito. Bien, entonces, Heráclito nos habla de los términos lese y aletheia. Podría haber como una dialéctica entre lo que indican estos dos términos. La mayor parte de la gente dice lete y aletheia. Entonces, ¿qué serían la lete y la aletheia? La lete es la ocultación. En la tradición órfica, las almas pasaban por el río de la lete y olvidaban todo lo que les había pasado en la vida anterior. Heráclito, en mi interpretación, no pertenece a la tradición órfica, pero lete siempre tiene el sentido de olvido. Entonces, aquí lete significa olvidar nuestra condición original. Viene siendo más o menos lo mismo que el término avidya en el budismo y en el shaivismo. Es común en todas las tradiciones, que es también vidya
es la vivencia directa de nuestra verdadera condición sin pasar por filtros conceptuales y más allá de todo dualismo. Es el estado de comunión al que yo me refería. Y la A es un privativo en las lenguas indoeuropeas y sabemos que el sánscrito es una lengua indoeuropea. Entonces, avidya es la negación de vidya y significa olvido u ocultación de esa vidya, de esa captación directa de nuestra verdadera condición. Y lese sería el equivalente en Heráclito de eso mismo. La aletheia sería entonces la desocultación, lo contrario de la lese. Esto por supuesto que es totalmente contrario a la mayor parte de las interpretaciones de la lese y la aletheia en Heráclito, incluyendo la de Heidegger, que mucha gente la respetó tanto, por ejemplo la del parágrafo 42d en Ser y Tiempo, que le da dos interpretaciones diferentes que no tenemos tiempo de discutir acá, y la que luego desarrolla en el texto de 1940 o 42 llamado Aletheia también, en la cual, bueno, el fuego, ahí toda esta cuestión de el sol amaneciendo que nunca, bueno, no nos da tiempo meternos en eso, ¿no? Lo importante es que en el parágrafo 2 de K, o sea, dice, aunque el logos, en este caso yo lo interpreto como la inteligencia y la capacidad cognitiva universal, constituye la naturaleza única y común de todos los intelectos, la mayoría de los seres humanos vive como si tuviera su propio intelecto separado y particular. ¿Qué significa este parágrafo 2 según Diels Krantz? Significa lo siguiente, entonces. Hay una única capacidad cognitiva universal. No es que cada uno tiene un alma individual separada, diferente de la physis o del todo, sino que la physis tiene una capacidad cognitiva que es el logos, y una inteligencia que le permite autoordenarse de una manera que no es digital, no es una razón digital como lo es en parte o en gran parte o casi absolutamente en la razón hegeliana. Hegel cree que el logos de Heráclito es el mismo logos de él. No estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? Para mí el logos de Heráclito es una razón no digital que todo lo ordena, pero sin intencionalidad, sin dualismo, no pasa, no es una oscilación entre extremos con negación, es más una razón analógica que carece de negativo. El funcionamiento analógico es el funcionamiento del lado derecho, del hemisferio derecho del cerebro, carece de negativo, es metafórico, carece de toda indicación de tiempo y modos verbales, y el énfasis está en la estructura de las relaciones y no en quién es quién en ellas. Así funciona el lado derecho del cerebro. Y la digitalización de la razón se da solamente en el individuo humano. No sería algo que existe de una manera como abstracta, incluso antes de que aparezca el individuo humano. Y esto, si lo relacionamos con el fragmento 123 de K, que dice a la physis, que es la totalidad de la naturaleza y la verdadera condición de todos los entes, le gusta ocultarse. ¿Qué significa esto? Que todos somos, en verdad, la physis logos. Todos somos, en verdad, physis logos únicas. Pero a la physis logos única le gusta ocultarse. Y entonces cada uno de nosotros cree ser un intelecto particular, un alma particular que es la fuente de sus actos, el cogito cartesiano, ¿no? René Descartes justamente reaccionaba contra los nouveaux pyrrhoniens, los nuevos pirrónicos, que habían socavado todas las bases del conocimiento, de la metafísica, de todo, y se encontraba tanto la metafísica como la ciencia como la religión, de repente se encontraba sin base, y probablemente Descartes tuvo una experiencia a lo mejor de pánico, de temor irracional ante la totalidad, porque se la iban las bases de todo conocimiento, de toda su certidumbre,
y decidió utilizar el método de los escépticos, la duda metódica, para encontrar algo de lo que no se pudiera dudar. Y tuvo la intuición, no fue un razonamiento, fue una intuición de que había un pensador del pensamiento que dudaba de todo, y lo expresó después silogísticamente. Y entonces este cogito cartesiano es justamente una ilusión según esta interpretación de Heráclito. O sea, es el logos, ¿verdad?, universal, esa capacidad cognitiva universal, la que funciona a través de todos los intelectos. Y cuando se cree, como se creyó Descartes, un cogito que es la fuente de su pensamiento y un receptor separado de sus percepciones, está en el error. Esa es la lese. ¿Y qué es la lese? Cuando se disuelve perceptor ilusorio y perceptor separado y se hace patente la verdadera condición de nosotros mismos y de toda la realidad y de todos los seres humanos. Entonces, aquí hay unas referencias a Hume y Lichtenberg que siguieron un poco esta no interpretación de Heráclito, sino que al igual que Heráclito, que los budistas negaron la sustancialidad de la mente. Luego tenemos el fragmento 89 de Krantz, que nos dice que, aunque para los despiertos hay un mundo único y común, cada uno de los dormidos se aparta hacia el suyo particular. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre la lese, cuando estamos en la lese ya todos percibimos lo mismo, porque percibimos el mundo totalmente libre de ningún filtro. En cambio, una vez que surge la lese, empiezan distintos filtros separados, cada uno tiene un filtro según una civilización diferente, según la educación de su familia diferente, y lo empieza a percibir de una manera distinta. Entonces, aunque hay un mundo único y común, que es la física, cada cual se aparta hacia el suyo particular, que es lo que él percibe como el mundo a través de todos sus preconceptos.